Ya estamos entonces grabando, podemos comenzar. Y entonces en el encuentro de hoy vamos a tratar un poco lo que fueron los contenidos de la unidad 4. Como siempre, lo más importante de estos encuentros me parece que es que puedan despejar preguntas o consultar dudas si es que las hay. Así que si tienen, ya vienen con alguna duda o algo que quieran que veamos, por supuesto díganmelo, ¿sí? Si quieren ahora o si no, cuando a ustedes les parezca, ¿sí? O si estoy explicando algo y surge alguna duda o algún comentario a partir de lo que estoy diciendo, también no tengan ningún problema en abrir el micrófono, ¿sí? Y preguntarme o por el chat, que eso siempre es lo más enriquecedor. Así que bueno, ya saben, cualquier cosa, si las tienen, dejen sus preguntas. Y para este encuentro de hoy lo que tenía pensado, si no era repasar un poquito los dos principales procesos que se vieron en la unidad 4. Por un lado, lo que es la generación del esquema con la herramienta Roma. Quería que le peguemos una repasadita a los pasos entonces para generar el esquema Relax NG con esa herramienta virtual. Y después quería hablarles un poquito más de lo que es la visualización de los archivos TEI. En la unidad, ustedes lo que se les propone es hacer una primera visualización utilizando el plugin de Tape Publisher para el Visual Studio Code. Así que bueno, después les voy a hablar un poquito más de qué es lo que estamos haciendo cuando usamos ese plugin y qué otras opciones hay ya pensando en otros encuentros futuros con Teino ya para este módulo, pero bueno, si a ustedes les interesa seguir investigando en esta temática y el día de mañana se encuentran trabajando con TEI, quería también darles por lo menos un pantallazo para que supieran qué otros métodos de visualización hay, ¿sí? Aunque no lleguemos a desarrollarlos, quería en este encuentro por lo menos presentárselos. Así que bueno, comencemos entonces por la herramienta Roma. Voy entonces a compartir mi pantalla. Voy a compartir la pantalla completa, así luego cuando estemos usando el Visual Studio Code y veamos el navegador, puedo cambiar rápidamente entre uno y otro. Bien, entonces lo que están viendo ahora en mi pantalla es la página de entrada de Roma, ¿sí? Esto es lo que nos vamos a encontrar. Van a ver que aparece este mensaje de que hay una nueva versión, ¿sí? Si quieren pueden darle un vistazo. Es realmente muy nueva, hace muy poco que se terminó de desarrollar. Yo quería que por ahora, si ustedes primero se acostumbraran a esta, al Roma tradicional, que me parece un poco más simple de usar. Y bueno, además, una vez que se acostumbran a usar estas y luego quieren probar lo que es la versión nueva, van a ver que son los mismos principios. Ven que tenemos varias opciones ya para comenzar y la que vamos a utilizar generalmente, la más común, es Build Up, que es para crear una nueva personalización del esquema a partir de los módulos básicos y añadiendo a eso lo que nosotros necesitemos. Pero otra que me interesa que le presten atención también es esta opción de subir una personalización que nosotros ya hayamos hecho, ¿sí? Upload a Customization. Porque acá lo que vamos a poder hacer es subir el archivo ODD y ahora en un ratito vamos a ver cómo se guarda el archivo ODD, pero básicamente lo que nos va a permitir esta opción es si nosotros venimos trabajando en un esquema, si ya hicimos un esquema, quizás si lo venimos usando y queremos hacerle alguna modificación o agregarle algo, poder subir ese esquema que nosotros ya tenemos y a partir de eso volver a trabajar y volver a realizar cambios en él. Ahora vamos a empezar entonces con uno de cero. Y acá entonces Profe, tengo, sí, sí, antes, por ahí como queda la clase grabada, con el Chrome no se descarga. Hay, no sé si sí, un problema o algo, y por ahí usar otro navegador. Yo utilicé otro navegador porque no me lo es, descargaba. es cierto, es cierto. Ya me llegaron más de un comentario con ese problema que Chrome efectivamente no está descargando el archivo. Yo lo probé también con Chrome y es cierto que me aparece
el mensaje de descarga como completado en la página de Roma, pero el archivo nunca aparece en mi carpeta de descarga. Sí, Yo la a verdad mí no que me el aparecía. navegador que uso habitualmente es Firefox, con ese nunca tuve problema, así que si están teniendo dificultades con eso, usen cualquier cosa del Firefox y con eso lo van a poder descargar sin problemas. Pero sí, efectivamente debe ser estas Que cuestiones, lo ¿no? De toma como virus, me actualización. Sí, parece, perdón. o algo así. ¿Qué me decías, perdón? Que el Chrome parece que como que lo tomará como virus o algo así, porque cuando yo quise ver lo de las descargas me aparecía un mensaje como diciendo que no era óptimo para la descarga. Claro, sí, sí, se ve que hay alguna cuestión de autenticación que no está cumpliendo, entonces lo detecta como algo sospechoso y ante la duda no lo descarga. Sepan que es totalmente confiable el sitio, no van a tener problemas, no se van a descargar ningún virus, pero sí seguramente tiene que ver con esto, de que como se estuvo trabajando en una versión nueva, seguramente se dejaron de mantener algunos certificados que permiten interactuar con estos navegadores y se ve que Chrome en ese sentido es más estricto que, por ejemplo, Firefox, que me permitía descargar bien, pero sí, viene muy al caso y gracias por comentarlo, que es cierto que a varias personas les pasaba que como estaban usando Chrome, por ahí pensaban que el problema tenía que ver con cómo habían hecho el esquema o que era un problema de ellos y no, era un problema del navegador. Así que si alguien más estaba con Chrome y tuvo ese problema, ya saben, utilicen Firefox y con eso lo van a poder descargar sin ningún tipo de problema. Y gracias por traerlo, que sí es algo pertinente. Bien, entonces les decía que en esta primera pantalla lo que vamos a tener son los metadatos principales, ¿no? O el título de nuestra personalización. Va a ser mi personalización. El nombre del archivo le vamos a poner un nombre un poco más simple. Le voy a poner TeiGab. Y bueno, después otra cosa que también está bueno hacer es que podemos cambiar la lengua de la aplicación al español. Por supuesto, si uno está trabajando en un esquema que va a utilizar en un proyecto y quiere documentarlo con más detalle, se puede agregar una descripción, ¿no? De este esquema, para qué tipo de textos lo pienso emplear, o en el contexto de qué proyecto se creó, etcétera. Ahora no nos vamos a detener tanto y vamos a pasar entonces a lo siguiente. Importante, ¿sí? Los cambios que hagan, es importante que los guarden, ¿sí? Con el botón este rojo de Save, porque si pasan a otra pestaña y no guardan los cambios, no van a afectar el archivo que luego descarguen. Acá en la segunda pestaña de vuelta tenemos para elegir la lengua y en lo que se diferencia de esta primera opción que tenemos en la primera pestaña es que acá lo que seleccionamos es la lengua de la aplicación. Ven que yo al ponerla en español, los nombres de las pestañas se pusieron en español, el título de la aplicación se puso en español, etc. Acá en este caso, la lengua tiene que ver con la lengua en la cual se va a exportar la documentación. Nosotros podemos, una vez que creamos toda esa descripción del esquema y como les decía antes, podemos agregar texto a los elementos indicando cómo los vamos a usar. Si nosotros después queremos crear una documentación con todo eso que agregamos al esquema, la podemos exportar en diferentes formatos, en PDF, en HTML, y acá entonces lo que vamos a elegir es la lengua en la cual se va a exportar, aunque sepan que siempre funciona mejor en inglés, ¿sí? Se están haciendo esfuerzos de internacionalizar la TEI, pero la verdad es que muchas de las funciones de los programas diseñados para trabajar con TEI todavía siguen muy centrados en lo que es el trabajo en inglés, ¿sí? Por, bueno, el origen de TEI y de todas estas tecnologías, pero bueno, de a poco se está expandiendo a otras lenguas, y bueno, de hecho el español es una de las lenguas en la que estamos trabajando para tener cada vez más material sobre TEI en español. Vamos entonces a guardar esta opción y continuamos con lo que es una de las partes más importantes de la personalización en Roma, que es la selección de los módulos, ¿sí? Acá es donde realmente, para la mayoría de los esquemas que vamos a necesitar crear,
muchas veces nos sirve simplemente trabajar en esta sección. Con elegir los módulos necesarios, por ejemplo, si yo voy a trabajar un texto en verso, evidentemente voy a necesitar añadir el módulo para verso. Y si digamos que ese texto en verso también es un texto teatral, voy a necesitar además, ¿dónde está? Acá el módulo de drama, ¿no? Yo estoy trabajando con un texto teatral en verso, evidentemente voy a necesitar esos dos módulos, y luego después voy a necesitar otros módulos dependiendo siempre, ¿no?, de mi proyecto de investigación, de lo que yo esté queriendo lograr con mi marcado TEI, con mi codificación. Si me voy a concentrar, por ejemplo, en lo que es el marcado de nombres, me va a servir el módulo NamesDate, ¿no?, que me va a dar diferentes elementos para marcar nombres. Si en cambio voy a estar trabajando en una edición crítica, me va a servir el módulo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la edición crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Si voy a estar trabajando un texto con imágenes, me va a servir el de figuras, y así los diferentes módulos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos trabajar. Pero si necesitamos más detalle, podemos también entrar a cada uno de estos módulos y seleccionar qué elementos de esos módulos son los que queremos agregar. Por ejemplo, si yo entro acá al módulo NamesDate, fíjense que me aparecen todos los elementos contenidos en este módulo, una larga lista, y aparecen todos tildados para incluir. Yo podría, dado el caso, digamos que yo solo quiero añadir geonames, ¿no? Entonces, bueno, voy a destildar todo lo que no me sirve y quedarme solo con el que quiero utilizar. Vamos a dejar hasta acá, se entiende, no voy a hacer todo el proceso, pero bueno, así es como uno puede ir seleccionando dentro del módulo cuáles son los elementos que quiere seleccionar. Y otra cosa que también puede llegar a ser bastante útil es que a veces podemos necesitar modificar los atributos que admite ese elemento. Digamos que en GeoNames yo quiero agregar un atributo, entonces voy a ir a esta opción acá de modificar atributos. Tengo todos los atributos que ya tiene incluidos, ¿sí? Podría también sacarle atributos de los que tiene, si no los voy a usar y yo quisiera solo dejar lo que efectivamente voy a usar, podría ir sacando los que no voy a usar, pero también puede ser que yo necesite añadir uno nuevo. Recuerden siempre que todo lo que es añadir contenido nuevo, ya sea crear nuevos elementos, añadir nuevos atributos, es importante que TEI lo permita porque muchas veces es necesario y eso permite la personalización del marcado para cada proyecto, pero cuanto más nos alejamos de la versión estándar de TEI, también lo que empieza a pasar es que perdemos interoperabilidad. Si, por ejemplo, estamos usando plantillas predeterminadas como las que trae el plugin de TEI Publisher, ¿no?, que ya son plantillas determinadas que generan una visualización a partir de determinados elementos. Los elementos que nosotros creemos nuevos, evidentemente las plantillas predeterminadas no van a saber cómo interpretarlo, lo mismo con los atributos, etcétera, ¿no? Perdemos interoperabilidad, pero bueno, eso no quita que si realmente se justifica, no añadimos nuevos atributos o nuevos elementos a nuestro marcado. Especialmente en el caso de los atributos, que son un poco más flexibles. Bien, entonces, si yo quisiera añadir, digamos, a ver, como estos son nombres de lugar, digamos que quisiera añadir en el atributo las coordenadas, por decir cualquier cosa. Voy a poner como nombre de atributo coordenadas. Puedo definir si es un atributo opcional o no. Si yo le pongo que el atributo no es opcional, siempre que introduzca el elemento geoname, voy a tener que ponerle este atributo porque si no, no va a ser válido mi documento, ¿sí? Recuerden que cuando definimos el esquema, lo que estamos definiendo justamente son las reglas
que va a tener que cumplir nuestro documento para ser válido y lo que se va a permitir dentro de la validez de ese documento. Entonces, yo le pongo que sí, que sea opcional, le puedo poner qué tipos de contenidos puede tener, si puede tener texto, si puede tener un solo texto, diferentes textos. Se le pueden poner valores predefinidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, en el caso de coordenadas, no, tendría que ser algo abierto. Pero si yo quisiera poner, no sé, bueno, esto es un atributo que generalmente está, el type, ¿no? Pero yo quisiera, digamos que no existe, y yo quisiera agregar algo así como tipo lugar, ¿no? Y quisiera armar una lista y podría entonces poner la lista de valores. A ver, podría ser un país, eh, opa, una región. Ah, me está tirando error porque le puse una tilde. Podría ser una región. A ver, denme un minuto que voy a admitir a alguien. Ahí está. Puede ser una ciudad, etcétera. ¿Sí? Puedo entonces poner una lista de valores posibles. Y por último, puedo también poner una descripción, ¿sí?, de cómo se usa este atributo. Este atributo se utilizará para... ¿no? Hacemos toda la descripción ahí. Vamos a sacar esto de la lista cerrada porque tengo miedo de que me genere algún tipo de inconveniente. Bien, entonces guardo los cambios y el nuevo atributo ya va a estar entonces dentro de mi esquema cuando yo lo descargue. Algo similar es si yo quisiera crear un nuevo elemento, entonces lo que puedo seleccionar acá tiene que ver con qué clase de atributos va a tener ese elemento, en qué partes del documento puede aparecer. Esto, ya ponerse a modificar esto de la clase de modelo, ya requiere tener un conocimiento de cómo funciona la estructura de T y de las guías directrices bastante profundo, ¿no? Ya acá hay que meterse cuando uno realmente maneja TEI al dedillo y conoce bien lo que hay en TEI, y bueno, quizás ahí sí se necesita hacer algún tipo de modificación en lo que es la parte más tecnológica, pero por ahora no nos vamos a meter en eso. Lo mismo acá, ¿sí?, con lo que es cambiar la clase del atributo, ¿sí? Cambiar la clase de un atributo o cambiar los diferentes atributos que pueden llegar a tener determinados elementos en esta pantalla requiere, como les digo, bastante conocimiento de las guías directrices, de cómo se aplican estas diferentes clases de atributos en los elementos, así que les recomiendo que hasta que no estén muy familiarizados con Tate, no hagan cambios en esta pestaña. Y ahora sí, entonces llegamos a la pestaña que para cuestiones de uso es, digamos, la más importante porque es la que nos va a permitir finalmente descargar nuestro esquema. Y acá esto es importante, ¿sí? El formato en el cual nos tenemos que descargar el esquema es este, RelaxNG sintaxis XML. Es importante que sea esa opción, ¿sí?, la sintaxis XML y no la sintaxis compacta, porque es la que es compatible con el Scholarly XML, con la extensión sí que usamos en el Visual Studio Code para validar nuestros esquemas. Entonces, para que el Visual Studio Code, con la extensión que estamos usando nosotros, entienda ese esquema y pueda validar, lo tenemos que usar en este formato. Así que este es el formato en el cual lo tenemos que descargar. Hacemos clic en generar y ahí se produce la descarga. Muy bien. Ya ese esquema lo tengo guardado. Y luego lo que puedo hacer es hacer también una exportación de la documentación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se puede hacer toda esta descripción de los diferentes elementos que usamos, cómo los usamos, qué atributos les damos, etcétera, etcétera? Y podemos después exportar toda esa información en diferentes formatos, ¿sí?, como HTML, como Word. Y por último, la última pestaña, que si yo hago clic no se abre nada, simplemente se genera una descarga, ¿sí?, que supongo que la ven acá, es para
guardar toda esta personalización que estuvimos haciendo en el formato que luego puede leer Roma, ¿sí? En un formato ODD, que el formato del archivo, la extensión del archivo es XML, pero es un tipo de XML que en el lenguaje que utiliza T y que utiliza Roma se le llama ODD. Y este es el archivo que luego, si yo quisiera ir a la primera página de todas de Roma, así donde empezamos, ¿se acuerdan que yo les decía que yo puedo trabajar con esquemas que ya vengo trabajando con esta opción de Upload Customization? En este caso, este archivo que me bajé recién, este que es la extensión XML, no confundir con este que es la extensión RNG. El que tiene la extensión RNG es el esquema. Ese es el que vamos a tener que usar para pegarlo en la misma carpeta que los T y el que va a leer nuestro Visual Studio Code. Este otro que tiene la extensión XML es el que podemos subir a Roma. Y si yo lo subo y empiezo, van a ver que puedo recuperar todo lo que yo había hecho, ¿sí? Ya tiene el nombre que le había dado, está la lengua, si voy a los módulos aparecen los módulos que yo seleccioné, ¿sí? Y si nos metiéramos a ver en los atributos del elemento GeoNate, veríamos que está el atributo que yo había creado. Bueno, muy bien. Eso sería entonces un recorrido por lo principal de Roma, por lo menos las partes que es más probable que lleguen a usar y que necesiten usar en un futuro próximo. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Yo continúo. Perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro esquema, ya tenemos entonces un texto marcado en tape y, por supuesto, el siguiente paso es qué es lo que se puede hacer con esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo visualizar el documento marcado en TEI o qué es lo que se puede hacer a partir de un documento marcado en TEI? Como yo les había anunciado ya al comienzo del módulo, en realidad, durante este módulo lo que estamos aprendiendo es concretamente a marcar en TEI, ¿no? Nuestro objetivo final es el archivo TEI y ahí nos vamos a quedar principalmente, pero como les decía antes también, me interesa por lo menos darles un pantallazo, que tengan un vistazo de lo que se puede hacer después. Si ustedes hacen el ejercicio de visualizar con la aplicación de Tape Publisher, con el plugin de Tape Publisher, lo que van a obtener es una primera visualización de Tape bastante simple y que no da posibilidades a hacer cambios, ¿no? Así como nos aparecen las distintas plantillas, podemos elegir qué plantilla se ajusta más a lo que queremos, pero no tenemos la posibilidad de personalizarlas. Justo, ¿saben qué? Quería comentarles algo. ¿Saben que justo antes de la clase, cuando estaba probando todo, me pasó que no me estuvo funcionando el plugin de Tape Publisher? No, me quedé con la duda si es algo que me está pasando a mí o si es que Tape Publisher está sufriendo algún tipo de caída o algo. A mí me Eh, pasó ayer sí, justamente, después de que comenté en el foro que sí, añadí unos marcados más que quise visualizar y en la parte inferior, digamos a la derecha, me figuraba que no se podía. Y yo digo, ¿será que sí. hice algo mal en el marcado y que por eso no puedo visualizar? Borré todo lo que había marcado e igual no me dejó. Así que dije, bueno, capaz que es la compu o no sé. Bueno, ahí está. Yo estaba también teniendo ese mismo dilema y en un momento quise entrar en la página de Tape Publisher para ver si había una versión nueva o si había algo que a mí se me había escapado y tampoco pude entrar en la página de Tape Publisher, como que quedaba cargando el navegador. Y ahí dije, me parece que es el servidor de Tape Publisher que sufrió algún tipo de caída y ahora vos me decís que ya desde ayer, así que seguro es eso. Así que bueno, como verán, no vamos a usar ahora el Tape Publisher. De todas maneras,
por supuesto que si después están intentando usarlo y surge alguna duda, me escriben en los foros y yo supongo que esto en algún poco tiempo lo tienen que ya arreglar, así que supongo que no va a durar mucho tiempo este problema. Pero bueno, de todas maneras, lo que más me interesaba era justamente hablar de qué más se puede hacer, además de ver estos archivos con este plugin de Tape Publisher, porque, como les decía recién, esta primera previsualización es muy inicial, ¿no? No nos permite presentar un producto terminado, es simplemente como para que nosotros vayamos viendo cómo podría quedar nuestro marcado tape. A veces sirve porque lo que pasa también es que cuando nosotros empezamos a meter muchas etiquetas, el texto que estamos marcando a veces se empieza a perder y quizás si tenemos que corregir errores de tipeo, ¿no? Si tenemos que ver si hay algún espacio de más o algo de eso, se vuelve difícil de ver y a veces hacer estas previsualizaciones como las que permite el plugin de Tape Publisher, que saca todas las etiquetas y nos deja el texto pelado, nos sirve también para ver ese tipo de problemas. Lo que están viendo ahora en pantalla, por ejemplo, es una ficha tape de la edición digital en la cual yo estoy trabajando para mi proyecto de tesis, ¿sí? Este es mi proyecto personal de tape. Y acá lo que ven es que justamente las etiquetas ya empezaron a ocupar más espacio que el texto, ¿no? Porque cada una de estas etiquetas, acá ven que hay un elemento, es el elemento término, y cada una de estas etiquetas tiene dos atributos y uno de los atributos tiene un enlace bastante largo, ¿no? Y tenemos muchos de esos, así que está lleno de estas etiquetas con enlaces y se hace difícil ver el texto. Entonces, ahí la previsualización puede servirnos. Pero si nosotros ya queremos empezar a trabajar en una edición para presentar, para hacer pública, como les decía, no nos va a alcanzar este plugin de Tape Publisher y ahí es donde nos vamos a tener que meter con algunas tecnologías complementarias. Yo ahora, por ejemplo, les voy a mostrar, no lo voy a explicar totalmente en detalle porque esto que voy a mostrar ahora, en realidad, para poder hacerlo bien, requeriría dedicarle 2 módulos más exclusivamente a todo lo que hay que hacer, pero sí quiero mostrarles cómo es el proceso a grandes rasgos para convertir este archivo TEI XML en un archivo HTML, que es el formato de las páginas web, y vamos a ver entonces cómo se vería en un navegador este archivo TEI convertido en una página web, ¿sí? El primero que voy a necesitar para eso es una extensión, porque voy a tener que hacer lo que se llama una transformación XSL. Ustedes en los próximos módulos, si bien no van a ver edición digital, no van a crear páginas de internet con ediciones digitales, pero van a ver algunas cosas de XSL, así que no me voy a adelantar mucho a explicar cómo funcionan, ni muchos detalles sobre estos archivos, porque ya los van a ver con más detalles en los próximos módulos, pero sí que lo que hace esta transformación XSL es, un poco como su nombre lo indica, transformar este archivo que está en TEI en un archivo HTML. Va a transformar los elementos de TEI en elementos HTML que pueden ser leídos por un navegador como una página web. Entonces yo acá ya tengo instalada esa extensión y entonces tengo que usar un comando. Esto, más allá de esta extensión en particular, hay un atajo que es Control, Shift y la letra P. Tenemos que apretar esas tres teclas juntas, Control, Shift y la letra P, y se abre lo que se llama la paleta de comandos desde el Visual Studio Code, que son todos los comandos que ya trae nativo el Visual Studio Code y todos los que se van agregando con las diferentes extensiones que vamos instalando. En este caso, el comando que yo necesito, sé que lo busco con la palabra run, es run transformation. Hago clic ahí y lo que me va a pedir es que seleccione un archivo XSL. Yo voy a seleccionar un archivo XSL y se va a producir la transformación. Bien, ahí ya se produjo. Ahora les voy a mostrar. Primero, ¿qué es un archivo XSL? Bien, el archivo XSL que yo seleccioné es este, que ven ahora en pantalla. No hace falta que
traten de entender todo el código ni que nos detengamos en los detalles, pero básicamente lo que hace este código es una lista de instrucciones de cómo traducir elementos de TEI en elementos de HTML, ¿no? Estoy diciendo, bueno, encontrar esta etiqueta de TEI y convertirla en esta etiqueta de HTML con estos atributos y encontrar estos atributos en mi archivo TEI y convertirlos en estos otros atributos en HTML. Es como una lista de instrucciones de cómo traducir de un formato de archivo a otro, ¿no? Básicamente esa sería la función, como digo, sin meternos en los detalles, ven que requiere, esto no es súper complicado ni nada por el estilo, es bastante simple, de hecho, dentro de lo que son las plantillas XSL, pero bueno, hay que dar todas las indicaciones para cada elemento que nosotros necesitamos transformar. Y el resultado de todo eso, una vez que yo... A ver, una vez que yo... porque tengo que abrir la carpeta. Hice la transformación. Vamos a ver qué es lo que salió de esa transformación. Acá está. Este es el archivo que... No, perdón. Este es el archivo de TEI. Este que está en doradito. Este es el archivo entonces que sale como resultado de la transformación, ¿sí? Si comparamos este con el archivo anterior, van a ver que es bastante parecido. Van a ver, por ejemplo, que aparecen estos mismos enlaces. Pero fíjense que lo que antes era un elemento term, ahora es un elemento A, porque se convirtió de un elemento TEI a un elemento HTML. Y lo más interesante de esto es que entonces ahora el navegador puede leer este archivo y podemos ver cómo lo muestra, ¿sí? Esto porque yo ya armé una página web, ¿no? Donde están todos estos archivos HTML. Entonces lo que están viendo ahora en pantalla sería la presentación, ¿sí? De ese archivo que estuvimos transformando. Así se ve con las reglas de visualización que yo le di hasta ahora, ¿no? Que siempre se le podrían dar más. Y se acuerdan que todos estos términos que aparecían marcados tenían un enlace. Ese enlace, fíjense que si yo hago clic sobre cualquiera de estos términos, me va a llevar a la entrada de ese enlace, que es una entrada en un vocabulario controlado, no es un diccionario de términos, que bueno, eso ya lo tengo que seguir desarrollando, tiene que ver con el proyecto que tengo, pero fíjense cómo yo lo que marqué en TEI lo puedo convertir en un recurso que después el lector puede utilizar, ¿no? De convertir estos términos en enlaces a las entradas que a mí me interesa que el lector pueda ver. Esa es una de las opciones, una de las muchísimas opciones de lo que yo puedo hacer a partir de un archivo TEI. Les quería mostrar también otras posibilidades. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una edición crítica de un texto en latín, ¿sí? De la Oratione Dominica de Hugo de San Víctor. Y lo que es interesante de este texto es que yo puedo elegir cómo verlo. Puedo ver el original, puedo ver la traducción en inglés, ¿no? Puedo hacer que se vean las citas, que se vean en el sentido que aparezcan marcadas. Puedo volver al original en latín y el original en latín lo puedo ver con una ortografía regularizada, más simple de leer, pero también si me interesa una lectura más paleográfica, puedo ver lo que es la edición diplomática, ¿no? Y de vuelta puedo marcar algunas citas y tengo algunas herramientas. Y lo interesante de este sitio es que nos permite descargar los XML, o sea, los archivos TEI, que ellos usaron para hacer esta edición. Así que yo me los descargué. Vamos a buscarlos. Aquí los tengo. Y vamos a abrir entonces alguno de estos archivos para ver qué es lo que estuvieron haciendo para que nosotros podamos ver todo eso.
Y fíjense lo que es bastante amenazante todo el bloque de texto que nos encontramos, ¿sí? Y de vuelta, lo que pasa acá es que tenemos muchas etiquetas. Fíjense que esta es una anotación muy granular, ¿no? Acá hay mucho detalle. eh, Esto, bueno, no sé si acá tenemos algún medievalista, pero esto es muy común en los textos escolásticos, que se utilizan cantidades de abreviaturas y signos, ¿no? Que funcionan como abreviaturas, y entonces acá lo que hicieron los editores es marcar cada una de esas abreviaturas y expandirlas, y bueno, además también marcaron algunos otros elementos, como las citas que habíamos visto antes, marcaron cuestiones que tienen que ver con los comienzos de línea, fíjense acá los line beginning, que nosotros estuvimos usando para marcar nuestro documento, también lo usaron, pero fíjense que acá tenemos todas estas expansiones, ¿no? Y es interesante que incluyen las dos versiones, la versión con la letra, digamos, fíjense que es un carácter especial, y la versión con lo que sería la versión regularizada. Por eso después nosotros, cuando volvamos a la edición, podemos pasar entre la forma regularizada y la forma diplomática, porque básicamente el archivo TEI tiene el texto codificado de las dos formas, ¿no? Y lo que estamos viendo es como una opción para que se vea una parte de la codificación o para que se vea otra parte de la codificación. Nosotros en el archivo TEI tenemos las dos, pero luego al lector le podemos permitir elegir entre estas dos presentaciones, ¿no? Y esta es, de vuelta, una de las tantas opciones de las cosas que se pueden hacer a partir de un archivo TEI. Voy a dejar de compartir un poquito, después vuelvo. Eh, Generalmente, digamos, el uso, valga la redundancia, más usual de TEI es para ediciones digitales. Generalmente, la mayoría de las personas que codifica con TEI, el objetivo final es presentar ese texto en una edición digital, pero no siempre, ¿sí? Es ese el uso que se le da a un archivo codificado con TEI. También se pueden utilizar para otras cosas, se pueden utilizar para hacer visualizaciones, se puede utilizar para hacer operaciones de lectura distante, para sacar listas de personajes, ¿sí? Porque básicamente una vez que yo codifiqué los diferentes elementos que luego me va a interesar recuperar con TEI, lo que puedo hacer es escribir diferentes formas de código que hagan distintas cosas con esos elementos, ¿no? Una vez que nosotros los tenemos etiquetados con estos elementos informáticos, la computadora los puede reconocer, y a partir de ahí tenemos un montón de opciones para manipularlos. Como les decía antes, lo más usual va a ser la presentación en ediciones digitales, pero también se pueden hacer otro tipo de visualizaciones, y en la primera unidad yo les había dejado algunos ejemplos. Los invito a que vuelvan sobre esos ejemplos, que ahora que ya están un poco más interiorizados en lo que es TEI y cómo funciona y qué es lo que puede haber detrás de esas ediciones digitales, vuelvan sobre las ediciones digitales de la primera unidad y las vuelvan a mirar, y probablemente empiecen como a sospechar, ¿no? Ah, seguramente acá lo que están marcando es esto, lo que están marcando es esto otro. Es como que va a ser mucho más rico una vez que vuelvan ya con el conocimiento que tienen ahora de TEI. Les voy a dejar luego unas diapositivas que no las suelo usar en las clases porque me interesa más tener la pantalla, ¿no? Y mostrarles directamente la pantalla del VS Code o directamente la pantalla del navegador, pero bueno, tengo unas diapositivas más o menos con esto que estuve explicando, como que después se las voy a subir como para que les queden un poco de machete, ¿no? Para recordar las cosas que se estuvieron viendo. Y ahí voy a dejar unos cuantos enlaces a diferentes ediciones digitales, también para que puedan seguir mirando. Incluso también les voy a dejar un enlace a un catálogo de ediciones digitales, que ahí tienen para buscar un montón y ver entonces diferentes formas de utilizar TEI.
Bueno, muy bien. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Estamos bien con todo? Una consulta. Díselo. Si yo agrego una nota, ¿no? Mía, o Sí, sea, como editor, ¿eso sí, figura en la visualización después? sí, claro. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que lo que figura en la visualización siempre depende de cómo esté configurada esa visualización. En el caso ¿En de, el módulo referís o no? no en el módulo, sino cómo vos la estés visualizando, porque si vos la estás visualizando con los plugins, por ejemplo, de Tape Publisher, que se vea o no la nota va a depender de la plantilla que vos uses, de esas Listo. plantillas ODD que trae Tape Publisher, que justamente van a traer diferentes reglas de visualización. Si ya estás trabajando con otro método, ya ahí vos vas a poder definir las reglas de visualización y decir, bueno, a ver, estas notas quiero que se vean, estas no, estas quiero que se vean solo cuando se aprieta tal botoncito. Todas esas cosas uno después las puede empezar a definir. El problema que tienen la mayoría de los usuarios de T es que para poder empezar a definir todas esas cosas y montarlas en una página web para que las pueda ver la gente, tenemos que ya recurrir a otros lenguajes informáticos, ¿no? Ya tenemos que saber, primero, XSL para transformar nuestro tag en un HTML. Tenemos que tener una noción de HTML para saber cuál es el resultado final que queremos lograr para poder hacer justamente nuestro XSL. Tenemos que también saber CSS, que son los archivos en los cuales se definen las cuestiones estéticas de cómo se ve una página. Es decir, hay como varias cosas, ¿no? Que ya hay que empezar a manejar para poder montar una edición digital en una página. Sin embargo, hay cada vez más ¿sí? Herramientas que ayudan a simplificar este proceso. Hay una, por ejemplo, en la cual Jimena y yo estuvimos trabajando para hacer una traducción al castellano, no en realidad una traducción al castellano, para hacer un tutorial en castellano a partir de un borrador que había en inglés, que es Citizen, que no es, la verdad, súper sencillo, no es yo les voy a pasar luego el tutorial y ustedes, por supuesto, que si tienen curiosidad y se animan a ir siguiéndolo, van a poder empezar a generar visualizaciones de archivos TEI que van a ser en un punto similares a las que se logran con el plugin de Tape Publisher, pero que ya les van a permitir muchísima más personalización, ¿no? Y ya van a poder controlar mucho más el resultado final. Pero, pero sí, les advierto que no es, o sea, no lo vemos como un contenido dentro del módulo porque es un poco más complejo, no es como el plugin de Tape Publisher, que es cuestión de instalar una extensión en el programa que ya estamos usando, seleccionar un par de opciones y ya está. Para usar Citizen ya hay que escribir archivos de código, ¿no? Yo les voy a pasar, como les decía, el tutorial porque ahí tienen los pasos explicados. ¿Sí? Si tienen paciencia y se dan maña, con esto de escribir código y van copiando y van siguiendo bien paso a paso el tutorial, por más que no tengan experiencia previa en trabajo con HTML o con otros lenguajes, lo van a poder seguir y lo van a poder hacer. Así que después se los voy a pasar y eso, por ejemplo, es una herramienta que facilita la visualización, el pasaje del TEI al HTML. Es como que nos ahorra ese archivo XSL, esa traducción de TEI a HTML, es como que la hace automáticamente Citizen y después nosotros podemos ir y meternos en las opciones de Citizen y cambiar lo que haga falta si algo no nos convence, pero ya nos da una primera visualización, digamos, bastante buena de nuestros archivos TEI. Después, Type Publisher, además de la extensión para Visual Studio Code, también tiene su sitio y tiene diferentes aplicaciones que se pueden descargar o que se pueden usar online en su mismo sitio, que también permiten generar visualizaciones a partir de archivos TEI. Así que también los invito a que exploren eso si les interesa. No hoy, porque la página todavía está colgada,
al igual que la extensión Tape Publisher, parece que están haciendo una actualización o algo, pero bueno, más adelante si quieren pueden pegarle una chusmeada a eso. Todos esos enlaces se los voy a dejar luego en la presentación esta que les digo de diapositivas, que la voy a estar subiendo al campus. Insisto, lo que nosotros vemos como contenido de la unidad es simplemente esto de del plugin, de la extensión de Tape Publisher, porque es lo más simple, ¿sí? Es como lo que en una menor cantidad de pasos y sin añadir demasiados contenidos a lo que ya estamos viendo, que es manejar el tape, les permite por lo menos ver una primera presentación de su texto como para que digan, bueno, hay vida después del TEI, ¿no? Se puede hacer algo con esto, no es que queda solo en las etiquetas y ya está. Pero sí sepan entonces que para empezar a generar buenas visualizaciones y poder subirlas a internet y que las pueda consultar el público, ya es un camino más largo, ¿no? Que hay que seguir recorriendo. Pero bueno, por suerte cada vez hay más herramientas que facilitan ese camino y cada vez hay más material en español que explica cómo utilizar esas herramientas, que es algo que hasta hace muy poco tiempo no había, ¿sí? Hace solo unos pocos años, cuando yo empecé a meterme en el mundo de TEI, estaba todo en inglés, había muy poquito, solo un tutorial en español, pero era la mayoría del material todo en inglés y bueno, ahora por suerte cada vez más se está internacionalizando la TEI. Así que bueno, ¿alguna otra cosa que nos haya quedado sin explicar o que les haya quedado dudosa? Muy bien. Bueno, la semana que viene entonces, ya saben que no tenemos nueva unidad, ¿sí? Lo que voy a subir el lunes entonces de la semana próxima ya es el ejercicio final del módulo. El ejercicio final del módulo, si pudieron hacer estos ejercicios parciales de cada unidad, no van a tener ningún problema porque es exactamente lo mismo que ya estuvimos haciendo, los mismos elementos que ya estuvimos manejando, solamente que con un texto ligeramente más extenso, tampoco es un capítulo entero ni nada por el estilo, es un fragmento. Pero bueno, es eso, es aplicar simplemente lo que ya estuvimos viendo y poder llegar como resultado final a un archivo que sea válido y esté bien formado, ¿no? Y que sea coherente lo que nosotros estamos marcando con lo que nos muestra el texto. De todas maneras, ya saben que si surgen dudas, ¿sí? Cualquier tipo de preguntas que me quieran hacer, me escriben por el foro. La semana que viene no tenemos encuentro el jueves sincrónico, pero sí cualquier duda que tengan mientras están haciendo el ejercicio, escríbanme por los foros, sí que voy a estar y se los voy a contestar por ahí. Así que cualquier cosa que necesiten, por ahí me encuentran, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a ir cerrando por hoy. Si no queda ninguna otra pregunta, les agradezco como siempre por haberse conectado, por acompañarnos. En este caso entonces ya me voy despidiendo, por lo menos por aquí por la pantalla, y luego nos seguiremos comunicando por los foros y a través de las actividades. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Adiós.